En las primeras horas de la madrugada, concretamente a las 4:22 de la mañana hora local, una formación de 15 drones ucranianos del modelo FP-1 se desplazaba a una velocidad constante de 160 km por hora a través del espacio aéreo de la península de Crimea. Su objetivo principal era la base aérea rusa de Saki, una instalación militar clave donde diversos cazabombarderos estaban siendo preparados en ese mismo instante para despegar y ejecutar ataques aéreos. El éxito de la operación dependía de un factor temporal crítico. Las aeronaves no tripuladas debían recorrer una distancia de 240 kilómetros sobre territorio hostil y alcanzar sus objetivos en un margen máximo de 90 minutos antes de que los aviones enemigos lograran abandonar las pistas. Los cálculos logísticos preliminares indicaban que la misión era viable, pero el margen de error resultaba extremadamente reducido. La situación se complicó significativamente a unos 56 kilómetros al norte de la base, donde un sistema de radar ruso, Podlet K-1, comenzó a escanear el sector por el que avanzaba la incursión. El Podlet K-1 es un sistema de radar avanzado que combina el escaneo mecánico tradicional con el escaneo electrónico digital, lo que permite que su haz de detección cambie de ángulo en apenas unas millonésimas de segundo. En el momento del incidente, la pantalla del operador ruso mostraba una alta densidad de señales simultáneas. El movimiento de un convoy militar en la ruta entre Sarapo y Eupatoria, una estación de comunicaciones en la línea costera, el giro regular de los aerogeneradores en la oscuridad y la presencia de bandadas de aves marinas que generaban retornos intermitentes. En total, el sistema procesaba unos 250 ecos con cada rotación. Fue entonces cuando una señal débil pero constante llamó la atención del operador en el sector norte, a unos 350 kilómetros de distancia teórica, desplazándose hacia el sur a la velocidad fija de los drones. A baja altitud, este tipo de radares registra una gran cantidad de interferencias provocadas por el relieve, el oleaje o el clima, los cuales son filtrados por el software mediante el efecto Doppler. Los objetos estáticos se eliminan de la pantalla al no presentar cambios de frecuencia, pero un dron volando a baja cota puede generar un eco idéntico al de un vehículo militar terrestre o al de un grupo de aves, lo que obliga al sistema a realizar estimaciones automáticas que a menudo clasifican estos retornos como ruido ambiental. También es importante señalar que, en esta ocasión, el operador decidió intervenir manualmente al no existir actividad aérea autorizada en la zona a esa hora. Tras detectar la señal en un segundo barrido consecutivo en la misma trayectoria y a una distancia ya reducida a 51 kilómetros, el militar se dispuso a activar la alerta general. Paralelamente, a unos 290 kilómetros al sur, un cazabombardero Su-24M se encontraba estacionado en la pista de la base de Saki, donde el personal técnico realizaba las comprobaciones finales y el ensamblaje de bombas y misiles bajo las alas, con un despegue programado para 80 minutos después. Sin embargo, en el tercer escaneo del radar, la señal desapareció repentinamente de la pantalla. Los drones FP-1 habían reducido su altitud drásticamente para introducirse en el corredor natural que ofrece el terreno circundante al lago Sasik-Sivash. Esta discontinuidad geográfica había sido identificada semanas antes por los planificadores ucranianos mediante el análisis de imágenes por satélite, permitiendo a los dispositivos eludir la zona de cobertura tridimensional del radar ruso al ocultarse en la depresión existente entre la línea de flotación y la orilla del lago. Aquí hay varios matices que explican por qué el mando ruso no reaccionó a tiempo. Tras 2 barridos adicionales sin obtener datos, un único dron se elevó brevemente y volvió a aparecer en pantalla de forma aislada. Debido a la prolongada interrupción de la trayectoria, el ordenador del sistema clasificó automáticamente el eco como un ave marina. Las tripulaciones de los radares rusos de la zona habían lidiado durante semanas con numerosas alarmas falsas causadas por la fauna local y el reflejo del mar,
lo que generaba un entorno de saturación informativa. A pesar de que el rumbo y la velocidad de la señal eran demasiado estables para corresponder a un animal, el sistema informático mantuvo su clasificación de vida silvestre. A las 4:28 de la mañana, ante el temor de activar falsamente a toda la red de defensa aérea de la península por un eco catalogado como erróneo por el propio software, el comandante del puesto de control optó por no pulsar el botón de alarma. Esta decisión permitió que, durante los siguientes 6 minutos, los 14 drones restantes atravesaran de forma sucesiva el mismo pasillo ciego sobre el lago, sin que los informes militares rusos registraran ninguna incursión hostil. Este detalle cambia la lectura de la situación, ya que demuestra cómo un sistema diseñado específicamente para detectar objetivos a baja altura fue neutralizado temporalmente por un punto ciego geográfico y por las limitaciones de un software de filtrado. Tras superar esta primera barrera de vigilancia, los drones mantenían el 65% de su combustible y se encontraban a 112 kilómetros de Saki, restando 40 minutos para el despegue del Su-24M. No obstante, el verdadero desafío técnico comenzó al adentrarse en el núcleo defensivo de Crimea, donde aguardaba un despliegue de guerra electrónica muy superior al radar de exploración inicial. En ese punto, el indicador de posicionamiento global por satélite de los drones comenzó a parpadear. Las coordenadas registradas se desviaron bruscamente de la ruta planificada y la señal de navegación desapareció por completo. A unos 19 kilómetros al este de la base aérea de Saki, un sistema de guerra electrónica ruso, Krasuka-4, había comenzado a emitir interferencias digitales multifuncionales de banda ancha a través de una gran antena parabólica orientable. Este dispositivo generaba una densa barrera de ruido radioeléctrico destinada a suprimir las frecuencias de navegación, comunicación y guiado de los vehículos no tripulados. Aunque los satélites en órbita seguían transmitiendo sus señales, éstas llegaban a la superficie terrestre con una intensidad sumamente débil, quedando totalmente eclipsadas por la potencia de emisión del Krasuka-4 en tierra. En la práctica habitual de los combates con drones, la pérdida de la señal de posicionamiento suele provocar que las aeronaves pierdan el rumbo, sufran la congelación del flujo de vídeo en directo y terminen estrellándose en zonas despobladas al no poder corregir su trayectoria. Sin embargo, los dispositivos FP1 contaban con una arquitectura de guiado redundante diseñada específicamente para operar en entornos de denegación tecnológica. Precisa y justamente aquí empieza la principal controversia de la incursión. El sistema de guiado de los drones no solo detectó la ausencia de señal válida, sino que identificó que los datos satelitales comenzaron a falsearse de forma deliberada. En las pantallas de control situadas en la base de operaciones de Kharkov, las coordenadas de la formación mostraron repentinamente un desvío hacia el este, mientras que las brújulas magnéticas, los altímetros y los sensores de rumbo de los aparatos confirmaban que mantenían la ruta hacia el sur. Al detectar esta incongruencia entre la velocidad aerodinámica, la trayectoria previa y los datos del satélite, el ordenador de a bordo rechazó por completo la señal externa y activó el sistema de navegación por visión computarizada. A través de la cámara inferior, el software comenzó a contrastar las imágenes del terreno en tiempo real, como el contorno de los lagos, las líneas ferroviarias y los cruces de carreteras de la llanura de Crimea, con los mapas digitales almacenados previamente en su memoria. La importancia de este acontecimiento radica en que este ataque no se basó en una incursión simple, sino en un duelo tecnológico directo entre sistemas de navegación autónoma y contramedidas electrónicas avanzadas. Cuando una capa de nubes bajas cubrió temporalmente el suelo y anuló la visibilidad de las cámaras, los drones activaron de forma automática su sistema de navegación inercial compuesto por 3 giroscopios y 3 acelerómetros. Aunque este mecanismo permite mantener el rumbo midiendo cada rotación y cambio de velocidad sin depender de señales externas, presenta una vulnerabilidad conocida como deriva inercial, donde un desvío mínimo en los sensores
puede acumular un error de posicionamiento de varios metros tras un periodo prolongado de vuelo. En este escenario, la capa de nubes se dispersó a los pocos minutos, permitiendo al software relocalizar los puntos de referencia en tierra, corregir la deriva acumulada y transferir el control a los operadores mediante imágenes en directo. A pesar de la actividad continua del Krasuka 4, los drones redujeron su margen de error y se situaron a 35 kilómetros de su objetivo con el 45% de su combustible disponible, manteniendo la ventana de ataque completamente operativa para la siguiente fase del asalto. La incursión sobre la península de Crimea entró en una fase de alta complejidad tecnológica cuando el sistema de posicionamiento global volvió a activarse en los receptores de los drones ucranianos. Las luces de control en las pantallas de la base de operaciones en Kharkov pasaron del color rojo al verde, indicando que los dispositivos habían enlazado con éxito la señal de 4 satélites y estabilizado sus coordenadas. No obstante, esta aparente normalización levantó las sospechas inmediatas de los operadores. El sistema de guerra electrónica ruso Krasuka 4 continuaba operando a máxima potencia en la zona y la formación se encontraba en pleno corazón del sector de supresión radioeléctrica, por lo que no existía ninguna razón técnica para que una señal satelital legítima procedente del espacio recuperase repentinamente nitidez y fuerza. Al verificar los datos de telemetría y contrastarlos con las imágenes en tiempo real transmitidas por la cámara frontal del dron líder, los operadores confirmaron una discrepancia crítica. Los datos de geolocalización por satélite indicaban que la formación se encontraba desplazada unos 16 kilómetros hacia el este de su posición real. En contraste, las imágenes visuales mostraban nítidamente una carretera curvándose hacia el oeste, un conjunto de viviendas junto a una vía de ferrocarril y la orilla de un lago a la izquierda del encuadre, accidentes geográficos que no existían en las coordenadas que el receptor satelital estaba reportando. Este fenómeno no correspondía a una maniobra de interferencia simple o emisión de ruido, sino a una táctica avanzada de suplantación de señal conocida como spoofing. Un transmisor terrestre de las fuerzas rusas estaba emitiendo señales artificiales idénticas en estructura y código temporal a las de la red de satélites original, pero con sutiles modificaciones en los tiempos de transmisión. Debido a que un receptor calcula su posición exacta, midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar desde el espacio hasta la antena, una alteración de unos pocos nanosegundos desplaza la ubicación real varios metros, mientras que un desfase de microsegundos empuja las coordenadas a kilómetros de distancia. La señal simulada presentaba una potencia muy superior debido a que se emitía desde el propio terreno y no desde una órbita a miles de kilómetros de la Tierra, lo que habitualmente induce al piloto automático de un dron estándar a intentar corregir su rumbo de forma errónea, provocando que se desvíe del objetivo o que reduzca su altitud de vuelo hasta estrellarse contra el suelo sin necesidad de emplear misiles antiaéreos. Al mismo tiempo, conviene separar los hechos confirmados de las declaraciones de las partes sobre la efectividad de estos sistemas. El ordenador del FP1 rechazó los datos satelitales falsificados al constatar que los giroscopios y acelerómetros internos no registraban giros, aceleraciones ni cambios de velocidad que justificasen un desplazamiento inmediato de 16 kilómetros. Asimismo, el sistema electrónico detectó que las supuestas señales de los 4 satélites llegaban simultáneamente y con la misma intensidad desde una única dirección en el suelo, rompiendo la geometría angular característica de una constelación satelital real. Esta comprobación automática duró apenas 30 segundos, tiempo durante el cual el sistema informático anuló la entrada de datos satelitales y devolvió el guiado al modo inercial, combinándolo con la lectura de la cámara. Mientras este duelo radioelectrónico se desarrollaba en el espacio aéreo, en la base de Saki, cada segundo resultaba vital para el desenlace de la operación. La unidad de potencia auxiliar del cazabombardero Su-24M fue activada, las luces de la plataforma de estacionamiento se encendieron y el personal de tierra comenzó a retirar los cables de prueba finales del fuselaje de la aeronave.
Con el 38% de combustible restante en los drones y un error acumulado del sistema inercial de 3,5 metros, la distancia hasta el objetivo se redujo a 29 kilómetros. En ese momento, el operador en Kharkov incrementó la aceleración de los dispositivos para acortar el tiempo de aproximación, lo que redujo de forma drástica la autonomía restante, pero estrechó el margen antes de que el avión de combate iniciara su carrera de despegue. El operador configuró la cámara del dron en modo de reconocimiento automático de objetivos mediante inteligencia artificial. El algoritmo visual comenzó a analizar los fotogramas a una velocidad de 30 cuadros por segundo, comparando las siluetas del terreno con una biblioteca digital que incluía hangares, camiones de combustible, depósitos de munición y la estructura específica del Su-24M. A las 5:45 de la mañana, el sistema informático identificó y fijó el objetivo visualmente en el exterior de uno de los hangares de la base. 2 oficiales rusos provistos de cascos de vuelo se dirigían hacia la aeronave, mientras un vehículo de remolque iniciaba las maniobras para trasladar el aparato hacia la calle de rodaje que conecta con la pista principal. Esta evolución de los acontecimientos obligó al mando de la operación a tomar una decisión táctica inmediata. Existía la opción de dirigir los drones directamente contra el techo del hangar, un objetivo de grandes dimensiones y estático, pero la estructura de hormigón reforzado podía absorber el impacto y proteger el avión en su interior. La alternativa consistía en esperar a que la aeronave completara su salida a la zona despejada de la calle de rodaje para golpearla en un entorno sin cubiertas protectoras, lo que maximizaba el riesgo de destrucción total del aparato y del armamento acoplado bajo sus alas, aunque requería una precisión extrema debido a que el objetivo pasaba a ser móvil. El operador seleccionó la segunda opción, iniciando un seguimiento activo que ajustaba la trayectoria del dron según los desplazamientos reales del remolcador en el hormigón. La aproximación final se realizó a una altitud de 15 metros sobre el nivel del suelo, buscando evitar las zonas de cobertura de los radares de defensa de corto alcance de la instalación. Los 15 drones se dividieron entonces en 3 grupos tácticos diferenciados con misiones específicas. El primer grupo se dirigió hacia la línea de hangares del sector norte con el propósito de centrar la atención de las defensas antiaéreas en una dirección incorrecta. El segundo grupo puso rumbo hacia los depósitos principales de combustible, buscando generar incendios que anularan la visibilidad de las pistas. El tercer grupo mantuvo la trayectoria directa de interceptación hacia el cazabombarderos Su-24M, que ya iniciaba su movimiento en la pista de rodaje. Fue en ese instante cuando el radar 1R S-11 de un sistema de defensa antiaérea ruso, Pantsir S-1, localizó a 5 de los drones de la tercera oleada a una distancia de 3 kilómetros y una altitud de 15 metros. La tripulación activó el canal óptico y fijó los blancos mediante la cámara térmica, ordenando la apertura de fuego inmediata de los 2 cañones automáticos de 30 milímetros. Estas armas comenzaron a disparar a una cadencia combinada de 5.000 proyectiles por minuto, utilizando munición con espoletas de proximidad programables. Los proyectiles estallaron en el espacio aéreo, creando una densa nube de metralla que destruyó al dron líder de la formación e interceptó a un segundo dispositivo que intentó realizar una maniobra de evasión hacia la derecha. Sin embargo, los 3 drones restantes alteraron sus rumbos para fragmentar el fuego defensivo. Mientras 2 de ellos mantuvieron la aproximación frontal para obligar al Pantsir S-1 a concentrar su torreta en el canal de la pista, el último dispositivo ascendió a 100 metros de altura en 3 segundos, superando la barrera de fragmentación, para luego lanzarse en picado sobre el flanco del sistema antiaéreo. A esa corta distancia, la geometría de tiro afectó la capacidad del Pantsir S-1, cuyos cañones tienen un límite mecánico de depresión de -5 grados. El dron descendió por debajo de los 9 metros de altitud, ingresando en el punto ciego del sistema, y se estrelló directamente contra la cabina de combate del Pantsir S-1, interrumpiendo las transmisiones de su radar y congelando la torreta,
lo que dejó la zona sin cobertura automatizada en los instantes previos al impacto principal. Tras la neutralización del sistema de defensa antiaérea en los márgenes de la pista, la protección de la base de Saki quedó limitada a las respuestas individuales del personal de tierra mediante fusiles de asalto, mientras los dos pilotos del cazabombarderos Su-24M abandonaban precipitadamente la cabina para ponerse a salvo en el suelo de la pista de rodaje. En ese momento exacto, a las 5:52 de la mañana hora local, las pantallas de monitorización interna registraron de forma simultánea los impactos de los 3 grupos de drones en distintos puntos estratégicos de la instalación militar, iniciándose una serie de explosiones que transformaron el estado operacional de toda la infraestructura. El primer impacto de este ataque coordinado se registró en el área de hangares situada en la zona norte del aeródromo, donde uno de los drones logró introducirse a través de una compuerta de acero parcialmente abierta. La detonación en el espacio confinado multiplicó el efecto de la onda expansiva, provocando el desprendimiento de los paneles metálicos de la estructura del hangar y la destrucción de los ventanales de los edificios colindantes. Asimismo, un vehículo de mantenimiento pesado volcó junto al acceso principal, bloqueando la ruta de entrada para los equipos de bomberos y dificultando las tareas de control de daños inmediatas. Casi al mismo tiempo, el segundo grupo de aeronaves no tripuladas alcanzó la zona de almacenamiento de combustible en el extremo opuesto de la base aérea. La aproximación de estos dispositivos no se dirigió hacia el centro de los tanques principales, sino que se concentró de forma selectiva en el nodo de válvulas y bombas de impulsión que regula la transferencia del combustible hacia las tuberías de suministro de las pistas. El dron líder perforó la tubería principal a alta presión, generando una nube difusa de queroseno de aviación que fue incendiada de manera inmediata por el impacto del segundo dron pocos segundos después. El fuego resultante destruyó los sistemas de control y elevó la temperatura en la zona de combustión por encima de los 870 grados Celsius, provocando la deformación de las juntas metálicas de conducción y la alimentación continua del incendio con el combustible remanente en las líneas no selladas. Esta simultaneidad en los daños obligó a los servicios de emergencia de la base a dividir sus fuerzas y retirar los vehículos de extinción de sus posiciones habituales de protección de la pista para desplegarlos en los 2 focos principales de incendio. Con el personal de extinción disperso y las defensas automatizadas fuera de servicio, los 2 últimos drones del tercer grupo ejecutaron la aproximación final sobre el cazabombardero Su-24M, que se encontraba completamente expuesto en mitad de la calle de rodaje. El primer impacto se localizó en la sección frontal del fuselaje, destruyendo el compartimento del radar de navegación, el ordenador de misión y los mazos de cableado eléctrico que conectaban los sistemas de ataque con la cabina. El último dron de la formación, operando con menos del 1% de su energía y aprovechando la energía cinética de su velocidad de aproximación de 144 km por hora, impactó de forma directa en la raíz del ala del aparato. La explosión subsiguiente perforó los depósitos internos de combustible del avión, provocando una deflagración en cadena que alcanzó los pilones de armamento donde estaban montados los misiles y las bombas preparados para la misión de combate. La detonación secundaria destruyó la sección central de la aeronave, proyectando fragmentos metálicos a cientos de metros y dejando el fuselaje inservible, bloqueando por completo el acceso a la pista de despegue principal. El análisis de los antecedentes de este incidente muestra que la base aérea de Saki ya había sido objeto de ataques previos con sistemas de misiles de largo alcance y vehículos no tripulados en fases anteriores del conflicto, lo que había motivado el despliegue de las redes de guerra electrónica Krasuka-4 y las baterías Pantsir S-1 para blindar el espacio aéreo del flanco occidental de Crimea. Sin embargo, el desarrollo de esta operación pone de manifiesto una evolución significativa en las tácticas de saturación y en la resiliencia tecnológica de los sistemas de guiado autónomo, que consiguieron superar la densa barrera de interferencias y suplantación de identidad satelital mediante el uso combinado de sistemas inerciales aislados
y algoritmos de reconocimiento visual de objetivos en la fase terminal. Para la Unión Europea y la OTAN, este acontecimiento subraya un cambio metodológico en la guerra de alta intensidad moderna. La capacidad de neutralizar infraestructuras militares fuertemente defendidas mediante enjambres de drones de bajo coste representa un desafío directo para las doctrinas occidentales de defensa de bases aéreas y protección de activos de alto valor. Desde la perspectiva geopolítica y de seguridad en el flanco oriental de Europa, el incidente demuestra que la superioridad tecnológica de los sistemas de denegación de acceso y área de fabricación rusa puede ser eludida mediante la identificación de discontinuidades geográficas y fallos de software en la clasificación de amenazas de baja cota. Las consecuencias operacionales a corto plazo para las fuerzas rusas implican no solo la pérdida física de un cazabombardero polivalente y la destrucción de un sistema Pantsir S-1, sino la inoperabilidad temporal de una base aérea fundamental para el lanzamiento de misiones contra el territorio ucraniano. La necesidad de inspeccionar toda la red de conducción de combustible dañada, retirar los restos del avión de la pista de rodaje y evaluar el estado de los hangares afectados ralentizará de forma notable el ritmo de las operaciones aéreas en este sector de la península durante las próximas semanas, forzando la dispersión de los reactores restantes hacia bases situadas en el interior del territorio de la Federación Rusa. En un marco internacional más amplio, se abren varios escenarios posibles sin conclusiones definitivas. Por un lado, es previsible que el mando militar ruso modifique los parámetros algorítmicos de sus radares de exploración para evitar que los ecos de baja velocidad sean descartados de forma automática como fauna local, aunque esto suponga un incremento notable de las falsas alarmas en entornos costeros. Por otro lado, la vulnerabilidad mostrada por las defensas ante ataques coordinados sobre diferentes puntos de la infraestructura podría obligar a una redistribución de los sistemas de artillería antiaérea de corto alcance, restando protección a otros puntos críticos de la península o de las líneas de suministro logístico en el sur del frente. Este ataque evidencia que la efectividad de las incursiones modernas ya no depende únicamente de la potencia destructiva de los proyectiles empleados, sino de la capacidad para fragmentar la capacidad de respuesta del enemigo mediante la saturación selectiva de sus funciones de defensa, extinción y mando de forma simultánea. La combinación de planificación geográfica, resistencia a la guerra electrónica y coordinación temporal establece un precedente sobre cómo se disputará el control de los espacios aéreos protegidos en el futuro inmediato del equilibrio estratégico regional. ¿Qué factor considera que tuvo un mayor peso en el resultado de esta incursión? ¿La neutralización del Pantsir S-1 en su punto ciego geométrico? ¿La vulnerabilidad del software del radar ante los pasillos geográficos? ¿O la dispersión provocada por los ataques simultáneos al combustible y los hangares? Les invitamos a dejar su análisis detallado en la sección de comentarios y a suscribirse al canal para seguir puntualmente los próximos informes analíticos de la actualidad internacional.